¿Qué explicación le das a la lámina que está en pantalla? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Renzo. Podemos observar que las líneas puntiagudas, las amarillas que vendrían a estar más, si no me equivoco, de ecuador terrestre, es donde predomina una mayor cantidad de calor en el planeta. Ya, Y lo mismo vendría a ser en las partes un poco azules a celestes, donde va a predominar la menor temperatura que habría en los polos. correcto. Y eso es efectivamente lo que hemos visto, lo que estamos observando en la lámina, la línea ecuatorial, que es la que está punteada de amarillo, con esos puntos amarillos, no es una recta, ¿no? Tiene diferentes modificaciones y en las siguientes láminas vamos a verlo todavía, porque todavía esta es una línea de tendencia, de cierta forma, sin tomar en cuenta máximos y mínimos, pero como vamos a ver en las láminas siguientes, esa línea ecuatorial va yendo al hemisferio norte o yendo al hemisferio sur o desfasándose en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, pero no es una línea continua con una tendencia a una recta, sino va teniendo una alta variabilidad. Y lo que observamos aquí justamente, de acuerdo al, no se ve la escala de colores, vemos que la máxima coloración se da justo en el Pacífico Occidental, justo en la zona de Australia. En esas zonas se dan los máximos de temperatura, pero sin embargo ahí va disminuyendo la temperatura, pero sin embargo la zona más cálida, como habíamos observado en la sesión pasada, se da en la zona del Pacífico, ¿no? De la zona ecuatorial. Y justamente aquí, en el Pacífico Central, donde no hay mucha variabilidad en cuanto a los cambios estacionales, se ha distribuido una gran cantidad de boyas y desde ahí se hacen las observaciones para las predicciones del niño, niña, para la evaluación cómo va la parte evolutiva. Se trata de un evento cálido, un evento frío. Justamente este sector donde se tiene, como le digo, una baja variabilidad en cuanto a la temperatura y cualquier efecto cálido o frío denominado niña o niño se va a sentir, ¿no? Y va a tener sus repercusiones tanto hacia el Pacífico Oriental como hacia el Pacífico Occidental. Y conforme nos vamos yendo hacia las latitudes medias o latitudes altas, la temperatura va disminuyendo, encontrándonos en las zonas de los polos, tanto en el Ártico como en el Antártico, y a zonas con menor cantidad de calor, lo que significa que las temperaturas superficiales son frías, ¿no? Entonces, esta imagen corresponde a una imagen en la que se está en verano en el hemisferio norte y en invierno en el hemisferio sur. ¿Alguna pregunta respecto a esta imagen? Por favor, este es el momento de hacer la pregunta, porque a veces en el examen yo les pongo la imagen y les digo que hagan la interpretación. Entonces, Ingeniero, ¿podría repetir? No sé si sea un poco incómodo, pero si podría repetir, por favor. ya les decía que esta línea amarilla es lo que llamamos la línea ecuatorial. Si nosotros
evaluamos la conducta, la distribución térmica alrededor de la línea ecuatorial, vamos a encontrar puntos muy calientes, como lo que tenemos acá en la zona del Pacífico Oriental. Y en el Pacífico Oriental es bastante pequeño, pero en el Pacífico Occidental es bastante grande y corresponde a la zona de la Polinesia, proximidades al continente australiano, ¿no? Entonces esa es la zona más caliente que se tiene dentro de lo que llamamos temperaturas superficiales del mar. Pero sin embargo, si hacemos una evaluación a todo lo largo de la línea ecuatorial, hay un predominio de temperaturas cálidas. Conforme nos vamos yendo hacia las latitudes intermedias, la temperatura va a ir disminuyendo. Como ven ustedes, la intensidad del color va tomándose hacia un rosado débil, celeste débil y comienza a subir. Eso significa que la temperatura superficial del mar comienza a enfriarse, tendiendo a las temperaturas más frías en la zona tanto del Ártico, como ven acá, como del Antártico. Ahora, esta imagen corresponde a la estación de verano en el hemisferio norte. Como han visto, las temperaturas frías se han replegado bastante hacia el polo, y el invierno en el hemisferio sur, por eso se ha ampliado, digamos, esta aureola de temperaturas frías hacia todo el Pacífico Sur, Pacífico Atlántico Sur, ¿no? Entonces, todo prácticamente las aguas circundantes al Antártico, todas están completamente frías, y así va gradualmente subiendo la temperatura conforme nos vamos yendo a la zona ecuatorial. También les había dicho que esta línea ecuatorial no es tan definida como la vemos ahorita, sino presenta bastante variabilidad. Y esto lo vamos a ver en las imágenes que ven a continuación. Esta es una imagen de agosto del año pasado, que corresponde a las temperaturas superficiales del mar. ¿Qué cosa podemos observar alrededor de Sudamérica, sobre todo en las costas de Perú y Chile? Aguas frías, una niña. Aguas frías. Significa que el afloramiento ha enfriado las aguas, ¿no? Entonces, como de cierta forma termina siendo como una cuña dentro del comportamiento regular que tiene toda esta franja. Si nos vamos a todo este sector, es una franja cálida, pero acá justamente por efecto del afloramiento ingresa esta cuña de agua fría que corresponde a la corriente costera peruana chilena o corriente de Humboldt. Y esa es la razón porque tenemos recursos cítricos especiales y florece, digamos, la anchoveta o la sardina. Ya sé que en Sudamérica, en este aspecto del gran ecosistema de Humboldt, tenga una gran productividad y se desarrolla una de las grandes pesquerías. Si nos observamos también hacia el sur del África, también se presenta afloramientos y es otra de las zonas de pesquerías como la de Enguela. Igual, si nos vamos hacia Norteamérica, tenemos en el afloramiento de las costas de California, que también se presenta zonas de afloramiento. Y así, de acuerdo a esas áreas de afloramiento, se van desarrollando las diferentes pesquerías grandes a nivel mundial, ¿no? Justo en esas zonas que se presenta este tipo de ingreso de aguas frías que van rompiendo la conducta normal de esa franja. Y ustedes lo ven claramente en esa imagen. Afloramiento peruano-chileno, el afloramiento en las costas del Pacífico de los Estados Unidos, el afloramiento en la zona del sur de África, y también vamos a tener
en las zonas de las Islas Canarias, otro sistema de afloramiento que también se da unas buenas pesquerías. Ok, y aquí lo que vamos a tener es esa variabilidad de esta ascenso y descenso de esta franja cálida en función a las estaciones y en función a los diferentes años. Esta es una imagen dinámica de la superficie del mar, de los promedios de la variabilidad de muchos años. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo dependiendo de la estación va ascendiendo o descendiendo, y dependiendo también de un evento cálido, un evento frío, se va dando los temas estos de niños, niñas o eh, sistemas normales, ¿no? Pero para tener una idea que este flujo térmico es un flujo no es estático, es un flujo dinámico, tanto a nivel longitudinal como en el mar profundo, porque en algunas veces se alcanza estas temperaturas cálidas a profundidades más o menos regulares. Entonces, ya de acuerdo a cuánto alcanza, también vamos llamando los diferentes eventos que se tienen: niños débiles, fuertes, moderados. Igual cuando no se tiene sistemas cálidos, se tienen sistemas fríos, y cuando es muy frío ya llamamos niña, ¿no? También cuánto se enfría respecto a lo normal, ya se va tomando una calificación de niña fuerte, débil, etcétera, ¿no? Normalmente los eventos cálidos son los que tienen mayor gradiente de temperatura que los eventos fríos. Los eventos fríos normalmente su gradiente es más estrecha, más escasa. ¿Qué es una gradiente a todo esto? ¿Qué viene a ser una gradiente? ¿Cálculo vectorial? No, la diferencia entre un rango de temperatura, esa es la gradiente. Por decirte, por ponerte un ejemplo, tengo un rango de temperatura de 10 a 15 grados centígrados. ¿Cuánto vendría a ser el gradiente? Cristian. 5 grados de temperatura. 5 grados, esa es la gradiente. Entonces, cuando digo gradientes bajas, significa que la diferencia entre el máximo y el mínimo es bastante estrecho, ¿no? Y gradientes altas significa que entre el máximo y el mínimo es bastante grande. Entonces, normalmente, cuando se da los niños, esa gradiente es grande, y cuando se da las niñas, la gradiente es bastante estrecha. Entonces, a eso me refería con gradientes térmicas o gradientes de temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros enfermamos y tenemos eventos de temperatura, ¿hasta cuánto es nuestra gradiente? ¿38? 2, 3 grados. De 2 a 3 grados. Porque máximo podemos tolerar 40 grados centígrados de temperatura. Ya por encima de 40 grados ya comenzamos a convulsionar y ya tenemos riesgo de tener efectos cerebrales, ¿no? Porque la temperatura corporal nuestra no está para funcionar correctamente por encima de los 40 grados centígrados. Por eso que hay que aplicarle antipiréticos, comenzar a echarle hielo o algún tipo de mecanismo para bajarle la temperatura a la persona que comenzó a ascender su temperatura. Entonces, uno de los grandes problemas de salud es este tema de romper la gradiente térmica, pues, irnos más allá de los 3 grados centígrados, que
que sería lo máximo. En el mar ocurre lo mismo, ¿no? El mar también es un sistema bastante frágil, no soporta gradientes muy grandes de temperatura. Y justamente cuando las gradientes térmicas van en ascenso y son bastante grandes, hablamos de niños fuertes. Cuando son una gradiente más o menos moderada, hablamos de niños moderados, y cuando es una pequeña gradiente, hablamos de niños débiles, ¿no? Igual cuando hablamos de niñas, la gradiente es más estrecha respecto a la gradiente térmica positiva, entonces ahí sí ya podemos solamente calificar de una niña. A alguien se le puede ocurrir en función de esa gradiente hacer su clasificación, pero normalmente en niñas se habla de niñas más, y algunas veces una niña fuerte, porque se rompe el régimen normal de la gradiente también, ¿no? Ok, entonces tenemos esa imagen dinámica de esa distribución de temperaturas superficiales en función a las estaciones y en función a los años. De que se ha podido modelar en función a todo este registro y sacar las variaciones decadales, lo que hablaba mucho el doctor Espino, ¿no? En cuanto a la variabilidad térmica, cada 10 años se producía pues un tipo de conducta cambiante, pues hablaban de variaciones decadales. Incluso creo que corrió un modelo y pudo establecer conductas bidecadales cada 20 años. Y de acuerdo a eso, pues se daban los ciclos estos de alternancia entre anchoveta y sardina. Pero bueno, habría que esperar qué sucede a futuro si efectivamente se da esta sustitución de la predominancia del patrón en el Pacífico, porque ahorita estamos con una predominancia de anchoveta, si se da con una predominancia de sardina, ¿no? Un momentito, por favor. Ok, seguimos entonces. Pasamos a la siguiente imagen. Estas ya son las imágenes crudas, no procesadas, sin contorno, ¿no? De las temperaturas superficiales del mar. Son imágenes que después de procesar la data, es la primera imagen que se colorea, después ya se hacen los contornos y podemos establecer cuáles son los regímenes de temperatura que se tienen, ¿no? Y como podrán ver, pues esta imagen también corresponde a agosto del año pasado. También, como verán, pues hay un predominio de aguas frías. Y esto es lo que les decía, temperaturas superficiales, y este es un promedio global en la en la parte superior encuentra la que corresponde al mes de agosto, y en la parte inferior la que corresponde al mes de febrero, lo que sería invierno para nosotros y verano para el hemisferio norte, y en la parte inferior lo que sería verano para nosotros e invierno para ellos. Y se dan cuenta lo que les comentaba, ¿no? Sigan en la línea de 28 grados centígrados en la imagen del sur. Entonces, aquí la van tomando, ¿no? 28, 29, y va tomando la isolínea de esta manera. 28, y lo que les decía, no tiene una forma regular, va completamente irregular esa franja. Por eso que se demarca ese contorno ya en la imagen que hemos visto en la parte superior. Y de acuerdo a eso, también podemos ver en febrero dónde se registra la temperatura máxima en el hemisferio sur.
¿Y de cuánto es? ¿Lo observan? ¿Lo ubicaron? En el hemisferio sur, en febrero, ¿dónde se localiza la temperatura máxima? Acá la tiene, al oeste de Australia. 29. 29. 29 grados centígrados. Aquí está justamente. Y por debajo y por encima está la isolínea de 28, ¿no? En el mes de agosto, ¿dónde estaría la máxima temperatura? Sería la de 28, ¿no? Porque no observo la de 29. Hay un 29, Entonces, ingeniero, en agosto. ¿a dónde está ese 29? Está, no sé dónde indicarle. Está por el... Ahí por donde dice glóbulo 30. Por ahí. Grado 30. No, sino en donde dice el... Hay 29, yo lo veo de acá. Es 29. Más a la derecha, más a la derecha. Más a la derecha, más a la derecha. Ahí, por ahí. No, más a la izquierda. Arriba del 90. Ahí en su flechita. Está 29. Bueno, ando mal de la lista yo. Porque aquí encuentro... ya lo vi. Al costado del 28. Correcto, en la zona esta del Golfo de California, si no me equivoco. Esta de acá. Sí, efectivamente corresponde al Golfo de California. Entonces, como verán, cómo se ha ido desfasando ese máximo en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahora con este tema del cambio climático, esos registros de máximo temperatura se han elevado mucho más, ¿ah? Tanto los máximos como los mínimos. Entonces ya es ya todo un hecho de que estamos atravesando este fenómeno de calentamiento global. Entonces, y eso está generando pues todos estos problemas que estamos viendo en la televisión, los incendios forestales en varios estados de Europa, Japón, están con problemas. El año pasado hemos tenido en Australia, entonces estos máximos de temperatura pues es uno de los efectos que tiene esto, ¿no? De generar estos famosos incendios forestales. Y también, por otro lado, tenemos mínimos de temperatura y hace poco se ha notificado que acá en Perú, en varias zonas, se ha congelado el ganado, ¿no? Sobre todo el ganado pequeño o enfermo por las bajas temperaturas. Entonces hay esta situación debido al calentamiento global, y se registra estos grandes gradientes de temperatura, o sea, unas diferencias bastante grandes entre las máximas y como las mínimas. Entonces a veces pensamos, no, cuando hablamos de efecto invernadero, calentamiento global, significa que todo se calienta, ¿no? Las gradientes se hacen más estrechas. Mentira. Las gradientes se hacen más grandes porque hay un mecanismo de compensación. Si aquí se calienta hacia un valor bastante alto, aquí sabe enfriar hacia un valor bastante mínimo. Entonces, el efecto térmico, el calentamiento global hace que estos rangos de gradiente que antes eran poco más estrechos se amplifiquen. Y eso va a genera pues grandes problemas en la conducta del clima, en la distribución de la diversidad biológica, ¿no? Ya hablando porque todo lo que hemos visto es la temperatura a nivel superficial del mar. Ahora vamos a ver la temperatura hacia el mar profundo. Y como verán, no es pareja el sistema de
distribución térmica. Entonces ahí les voy a dejar un rato para que ustedes evalúen esta diapositiva y luego me puedan decir. Ingeniero, su audio. Sí, les decía que les voy a dejar unos minutos para que evalúen esa imagen y luego me expliquen por qué se da esta variabilidad, esta sinuosidad en la distribución térmica. Ah, ok. Por eso que había apagado mi audio para dejarlos sin bulla, poder Ah, verdad, evaluar la ingeniero, imagen. le iba a comentar, perdone que le interrumpa, pero algunos compañeros todavía no le han metido al grupo. Y ya en la lista que le envié, ahí están los compañeros. No se vaya a olvidar, por favor. Yo los he agregado. Faltan, me están comentando que falta Manuel Cruz y Ríos Flores. A ver, vamos a ver cómo los agregamos ahorita. Déjame ver. Manuel Cruz dice, ¿no? Sí, Aquí Manuel está. Cruz, Y aquí está. Ríos Flores también. Y una compañera, Yossi, sí creo que es. Río Flores. Ajá. Espérate. Ingeniero, pero disculpe, por ahí no se agrega. Tiene que agregar por el mismo equipo que usted ha creado. Claro, pero ahorita ya. A mí tampoco me sale el equipo, ingeniero. Ahorita está Río Flores acá. No está en la reunión, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver de otra forma de agregarlos. A equipo me voy. En los tres puntitos, ingeniero, en la parte izquierda donde está el nombre. Ahí. Agregar miembros. Ya. A ver, sería Ríos Flores. Ya. Ajá. Cruz Milian. O Manuel Cruz. Manuel. Cruz. El segundo. Ese, Rubén. Ya. Y una compañera, Yossi se llama. ¿Cómo Aquí no se se? regaña, ingeniero, por favor. Sí, el primero. Gracias. Ya. ¿Quién más? Cristian Cornejo Cruz. Cornejo. Yossi Rivera. A ver, un momentito. Cornejo Cruz Cristian. Ya. Rivera, ¿no? Rivera, sí. Rivera Rojas. Él también está llevando, pero. Ya, Rivera Ortega, ingeniero. Rivera Ortega. Sí. Rivera. El segundo. El segundo, ¿no? Sí, el segundo. Ya. Ingeniero ¿Quién del más? Castillo. Qué raro, yo los había agregado a todos.
El primero, ingeniero. Jimmy. ¿Quién más falta? Castillo Pariapas, ingeniero. ¿Mm? Castillo Castillo. Pariapas. El segundo. Ya, Y ahora es ingeniero. ok, ahora sí. Ingeniero Morocco Valeriano, Juan Carlos Morocco. Los que no les aparecen, chicos, esto es para que lo añada al grupo. Ahí dice que ya encontró dos participantes que ya estaban ya. Morocco. Con doble C, Morocco, es con doble C. Ya. Morocco Valeriano. Ajá. Valeriano Juan Gracias. Carlos, listo, ok. Ahora sí. Ok, entonces, como tuvimos la interrupción, lo dejo ahí un momento para que, mientras consigo agua, pues esto que se seca la garganta, para que vean esa imagen. Ok. Entonces, ¿qué observamos en esa imagen? Renzo. Renzo, ¿me escuchas? Rivera Rojas. ¿Quién se atreve? Que la termoclina actúa como una barrera de densidad. Todavía no vamos a tocar el tema de densidad. Solamente quiero que evalúen
ese comportamiento de temperatura. Porque Que a mayor profundidad se disminuye la temperatura. Eso es un régimen normal de la temperatura. A mayor profundidad debe disminuir la temperatura, o sea, debería ir de acuerdo al puntero en esta trayectoria, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos una caída brusca de la temperatura, tanto a nivel superficial como en la zona subsuperficial de profundidad que se da entre los 450 a 900 metros. Hay una caída bastante fuerte de la temperatura, así como hay una caída a nivel superficial que se da entre los 10 a 100 metros de profundidad. Entonces, a esa primera caída de temperatura, que es caída así, la gradiente cae rápidamente, entonces el mar se enfría en una capa bastante estrecha, se enfría rápidamente, le llamamos termoclina estacional. Y la que es más profunda llamamos termoclina permanente. Ahora, la denominación termoclina estacional y termoclina permanente, ¿qué les induce a ustedes? ¿Verano-invierno? La estacional, sí, está afectada por los cambios de las estaciones, verano, otoño, invierno, primavera. Mientras que la termoclina permanente sí no está asociada a los eventos cálidos o fríos dadas por las estaciones. Esta puede sí modificarse en función a eventos cálidos o fríos llamados niñas o niños. Pueden sufrir pequeñas modificaciones, pero normalmente se encuentra, digamos, a determinada profundidad y tiene esta gradiente que se localiza entre un máximo de profundidad y un mínimo de profundidad, ¿no? Por eso le llamamos termoclina permanente. Esta sí está en función a qué zona del planeta se encuentra localizada. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta vendría a ser la termoclina permanente. Esta caída bastante fuerte de la temperatura. Estamos hablando pues una gradiente, si tenemos acá 23 grados, cae hasta los 4 grados centígrados en un rango ¿de cuánto? De 400 a 1000 metros. O si nos vamos hacia una zona más estrecha, entre 400 a 600 metros más, hay una caída bastante fuerte de la temperatura. Ya comienza a hacerse más regular hasta tomar su condición definida. A esta caída fuerte de la temperatura se llama termoclina. Se llama permanente porque se da a gran profundidad y no está asociada a las estaciones del año. Esa vendría a ser la temperatura, la termoclina permanente. ¿Ok? ¿Está claro? Ramírez Córdoba, ¿está claro la definición? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, definimos como la termoclina la caída brusca de la temperatura en un rango estrecho de profundidad. A eso se denomina termoclina. Termoclina estacional, que está asociada a los cambios de estaciones, y termoclina permanente, porque está asociada a qué punto del planeta está localizada esa zona. Normalmente, luego vamos a ver a continuación cómo se da esa variabilidad. Ok. Aquí tienen justamente lo que les hablaba.
¿En qué zona del planeta está localizada esa termoclina? ¿Dónde se está localizando, digamos, en forma bastante clara la termoclina permanente? Esta es termoclina permanente. A ver, Jimmy, ¿dónde se localiza la termoclina en forma más definida? ¿En qué zona? ¿En los trópicos? Aquí llamamos latitudes bajas. Ya. Latitudes bajas es en la zona cálida, en la zona ecuatorial, es donde se presenta la termoclina más definida. Conforme nos vamos alejando de la zona cálida y nos vamos yendo hacia la zona fría, se va perdiendo la termoclina. Tanto que en las zonas polares se pierde la termoclina. Prácticamente en las zonas polares no existe termoclina permanente. Entonces la termoclina permanente se hace más definida en la zona ecuatorial y conforme nos vamos hacia las zonas polares, esta va disminuyendo hasta perderse. Ahora sí está claro cuando les digo, va asociada a qué punto del planeta está localizada esa termoclina permanente. ¿Claro, Jimmy? Sí, ingeniero. Ok. Y esta es la termoclina estacional. El gráfico de la izquierda es la parte evolutiva de la termoclina estacional. Significa que voy a ir desde el invierno, donde se pierde la termoclina estacional, que es superficial, porque va asociada a las estaciones, y se va acentuando conforme se va calentando el ambiente en función a los cambios estacionales. Quiere decir que la termoclina va a ser muy bien definida cuando se encuentra en el verano. Y conforme se va yendo del verano al invierno, que es lo que tenemos acá, el evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, se va profundizando, va alcanzando este sistema de calentamiento superficial mayor profundidad hasta perderse y tenemos la estación invernal, que sería el evento 1 en la parte evolutiva y sería el evento 5 en la parte involutiva. ¿Alguna pregunta con este gráfico? Bruno. Bruno. Kevin. Sí, ingeniero, dígame. ¿Te aclara la explicación? Sí, sí, ese termoclima que mostró es para de las zonas ecuatoriales, ¿verdad? No, esta es la termoclina estacional, asociada Claro. a los cambios térmicos debido al cambio estacional. Por eso llama termoclina estacional. Este es superficial.
Como verán, acá nos referimos a este primer evento, no a este de acá. Porque la termoclina permanente es la que está acá, y su variabilidad es la que acabamos de explicar. Y la estacional, la superficial, que está asociada a los cambios estacionales, es la que tenemos acá. Esta es la parte evolutiva, que va desde el invierno hasta el verano, y esta es la parte involutiva, o sea que cuando el mar ya comienza a enfriarse, aquí es el proceso de calentamiento, acá es el proceso de enfriamiento, va de caliente al frío, del verano al invierno. Aquí va del invierno al verano. Estamos hablando de, en el caso de nosotros, por ejemplo, desde mayo a febrero. Y aquí estamos hablando de febrero hasta alcanzar mayo. Entonces, en los meses siguientes. O sea, estamos hablando acá de la estación de verano, otoño, invierno. Y aquí estamos hablando de invierno, primavera y luego, claro, estamos hablando de verano, primavera, otoño, invierno. Acá invierno, primavera y verano, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Salinidad. Antes de arrancar con el tema de salinidad, ¿alguna pregunta con el tema de termoclina? Es importante que esté claro porque en esta semana me han estado llamando los alumnos que llevan el curso de acústica para justamente volverles a recordar este tema de termoclina, pinoclina o ciclina, porque mucho en la parte de acústica tiene que ver la transmisión del sonido en esta columna de agua en función a esta variabilidad propia que tiene el océano. Se va a hacer diferente la transmisión del sonido en la zona ecuatorial, en la zona tropical, subtropical y en la zona polar. Y va a depender también de los cambios estacionales, o en qué estación estamos haciendo la prospección acústica. Entonces hay factores que tengo que tomar en cuenta. Entonces es necesario que este tema de la termoclina permanente, termoclina estacional, esté claramente definida. Correcto, entonces entremos al tema de salinidad. ¿Qué viene a ser la salinidad? Cruz. ¿Qué es la salinidad? Cruz. ¿Estás sin audio? Celi. ¿Son las sales minerales disueltas en agua? Sí. Efectivamente es eso. Todas las sales disueltas que el agua la contiene, a eso denominamos salinidad. Ok, entonces esta vendría a ser la definición
de salinidad, la cantidad de sales por kilogramo de agua marina, en que todas las sustancias químicas llamadas carbonatos se han convertido en óxidos. El bromo y el yodo ha sido reemplazado por su equivalente en cloro. Esa es una definición que la da Nussen. Además, Nussen define también la clorinidad por el método de determinar volumétricamente la salinidad, porque hay una relación entre la cantidad de sales disueltas y la cantidad de halógenos o halogenuros. Por eso define este término de clorinidad y la define como la cantidad de gramos de cloruros o de halogenuros contenidos en 1 kilogramo de agua de mar, donde, como habíamos dicho inicialmente, el yodo y el bromo han sido sustituidos por su equivalente en cloro. La clorinidad también está definida en forma más sencilla a través de la ecuación que tienen acá. Salinidad es igual a 0.03 más 1,805 de la clorinidad. Por eso que nosotros, determinando la clorinidad y aplicando esa ecuación, podemos determinar la salinidad. Esta técnica de determinar la clorinidad por métodos argentométricos, o sea, valorando con sales de plata, básicamente con nitrato de plata, hace que las separaciones no sean rápidas, demoren mucho tiempo. Entonces, la comunidad científica desarrolló técnicas más rápidas para determinar la salinidad. Imagínense pues, una campaña donde se obtiene miles de muestras de agua de mar y si lo vamos a determinar por métodos volumétricos, ¿cuántos años nos demoraríamos en obtener resultados? Mientras que a través de los sistemas electroquímicos llamados salinómetros, colocas la muestra e inmediatamente te da el resultado, como medir el pH, como medir la conductividad de cualquier sustancia. Básicamente, la salinidad determinada por métodos electroquímicos es medir la conductividad eléctrica que tiene el agua de mar. Ese es el principio de los salinómetros. Y a esto ya no se le llama salinidad, se le llama salinidad práctica y sus unidades se da en UPS, unidades prácticas de salinidad, UPS o PSU, en alguna literatura la van a encontrar. Y viene a ser, pues, la misma definición que se tiene para la salinidad. 35 gramos de sal por kilogramo de solución. Aquí es por kilogramo, no es por litro. Y esta es la ecuación polinómica de la conductividad para ser llevada a valores de salinidad. Si ustedes suman los valores que se le está asignando a cada valor de A, desde A sub 0 hasta A sub 5, si hacen esa sumatoria, van a encontrar que la sumatoria corresponde a 35,0000. ¿Qué viene a ser el valor de K sub 15?
que acompaña a cada uno, como coeficiente a cada uno de estos valores de A. Viene a ser la relación que existe entre la conductividad de una muestra patrón de agua de mar, cuya salinidad es 35,0000, respecto a la conductividad de la muestra. Entonces, si la relación de K sub 15 es igual a 1, quiere decir que la conductividad de la muestra patrón es igual a la conductividad de la muestra. Entonces, ¿cuánto es la salinidad si el valor de K es 1? ¿Cuánto es la salinidad de la muestra si el valor de K es 1? 35. 35. Si el valor es diferente de 1, mayor que 1 o menor que 1, ya vienen las diferencias de salinidad por encima o por debajo de 35. Se dice K sub 15 porque esa correlación entre el agua de mar patrón y el agua de mar problema se da a 15 grados centígrados. Por eso es la denominación de K sub 15. Y los coeficientes es por la ecuación empírica que permite correlacionar la conductividad con la salinidad, ¿no? Es una ecuación empírica, opuesta polinómica, es una ecuación empírica. ¿Alguna pregunta sobre esta ecuación para determinar la UPS, la salinidad práctica? ¿Qué significaba la K ingeniero K sub 15? Dime, no te he entendido la pregunta. K sub 15 y a la un medio o 2/3, ¿eso qué significaba? Esa es la ecuación empírica, pues. Para poder correlacionar la salinidad práctica con la conductividad. Es una ecuación polinómica donde esos coeficientes se han ido encontrando así por tanteo, ¿no? Para ver cuál es la correlación que me permita a través de la conductividad, de esa relación de conductividad, dar la salinidad. Entonces se va jugando con el exponencial y se va jugando con estos valores para que al sumar todo esto y haciendo que K sea igual a 1 me dé 35. Si es mayor o menor que 1 me va a dar salinidades prácticas mayores o menores que 35. Ese método y esta polinomia es bastante precisa. Ya ha sido probada por todos lados y aplicada por todos los institutos oceanográficos dispersos en el mundo, incluso en Perú, ¿no? Y MARPE tiene este tipo de equipo que tiene ya la polinómica incorporada. Nosotros también tenemos un pequeño equipo ahí en el laboratorio que también tiene esa polinómica incorporada ya dentro de su sistema y un sistema de compensación térmica que permite automáticamente para diferentes temperaturas ir ajustando esta polinómica. Entonces, por eso que tiene un rango de trabajo que nosotros tenemos de tal a tal temperatura, pero me da con una buena precisión. Y justamente en la primera página primera página, no, en la primera diapositiva de salinidad está un salinómetro. Bastante grande el equipo, pero me da con mucha más precisión del equipo que nosotros portátil que tenemos en el laboratorio. Pero bueno, para los trabajos que nosotros hacemos está bastante bien el trabajo la salinidad que nosotros obtenemos con ese equipo.
Ojalá pues este asunto de la pandemia llegue a controlarse de tal forma que podamos salir a campo y utilizar este equipo. Ustedes puedan hacer algunas prospecciones de campo, ¿no? Ok, esto es lo que hablábamos de la salinidad. Vean que el mayor componente que tiene el agua de mar es agua. Y la cantidad de sales para 35.0000 UPS es 3.5%. Entonces, en volumen, pues significa esta cantidad pequeñita de sales. Si la desdoblamos, esa cantidad de sales, 55% es de cloro y 30.6 es de sodio. Quiere decir que el mayor componente que tienen las sales es cloro y sodio. No necesariamente todos están en la forma de cloruro de sodio, porque puede estar los sulfatos asociados con el sodio y formar sulfato de sodio, sulfato de magnesio. El cloro puede estar asociado al calcio y formar cloruro de calcio. El cloro también está asociado al potasio y formar cloruro de potasio. El carbonato también está asociado al sodio y formar carbonato de sodio. La presencia en estas cantidades de cloro y sodio no necesariamente indica que todo está bajo la forma de cloruro de sodio. Vayan tomando en cuenta que el cloro y el sodio puede ir asociado a diferentes aniones y cationes, indistintamente. Pero sí hay una cosa que sí es correcto, que si sube el cloro en forma de cloruros, suben todos los elementos. Si baja el cloro, bajan todos estos elementos. Igual, si sube el sodio, suben todos. Si baja el sodio, bajan todos. Entonces, basta tener una alta precisión para determinar cualquiera de ellos para poderlo referir a valores de salinidad. No necesariamente bajo la ruta del cloro o de los cloruros. Puedo yo seguir un método que tenga una alta precisión para determinar calcio y lo puedo traducir en valores de salinidad. Porque como le digo, si sube el cloro, sube todo. Si baja el sodio, baja todos. Entonces, cualquiera de estos componentes que sube y bajan y están estrechamente relacionados, yo los determino con alta precisión, fácilmente lo puedo correlacionar con valores de salinidad. ¿Qué hace que varíe la salinidad en el agua de mar? Y aquí tenemos la zona ecuatorial. ¿Qué tiene la zona ecuatorial? ¿Se acuerdan de la zona de convergencia que habíamos visto en la clase pasada? Que justo se localizaba en la zona ecuatorial. ¿Qué de particularidad tiene esta zona de convergencia? Y aquí se da justamente la alta concentración de nubes, porque de acá, ahí se convergen las nubes tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. ¿Y qué va a dar como consecuencia de esta alta concentración de nubes? Lluvias. Abundantes precipitaciones. Son las zonas que tienen mayor precipitación a nivel global. Tanta es la precipitación que tiene que desciende la salinidad del agua, de las aguas ecuatoriales. O sea, tanta es la cantidad de agua dulce que aporta las lluvias que te modifica la salinidad de las aguas en las zonas ecuatoriales. Y en las zonas
como del Pacífico Central y el Atlántico Central subtropical, ya también la tasa de evaporación es alta. La precipitación es escasa. Entonces, como se eleva la evaporación es alta, inmediatamente se eleva la salinidad. Entonces, todos estos dos fenómenos hacen que tengan núcleos altos y bajos. Y ahí la encuentran ustedes. ¿Dónde se encuentran las altas salinidades? Justamente en esta zona. Asociadas a las zonas ecuatoriales, donde se dan las altas precipitaciones. ¿Se acuerda que también teníamos una zona de convergencia acá al sur de Chile? Y se acuerda que les decía que en esta zona también llueve bastante y por eso hay abundante cantidad de bosques. ¿Y dónde se da la altas tasas de evaporación? Acá, en esta zona. ¿Dónde disminuye la salinidad? Justo en la zona ecuatorial. Vean cuánto ha afectado la salinidad, el aporte de lluvias. Aquí, ¿por qué se está dando este descenso de la salinidad? Porque estamos en la estación de verano en el hemisferio norte y el deshielo hace que se afecte también las salinidades superficiales, ¿no? Si nosotros cambiamos la figura, hacemos que el verano sea en el hemisferio sur, el halo azul o celeste va a estar circundante al Antártico. ¿Alguna pregunta aquí? Profesor, esa parte podría repetirlo, por favor. ¿De cuál? De esa última parte que estaba diciendo, circundantes. Ya, decíamos que aquí también desciende la salinidad por efecto del verano en el hemisferio norte. Entonces hay una situación de migración de agua dulce del producto del deshielo. Entonces, pero si nosotros trasladamos la estación del verano hacia el hemisferio sur, todo este halo celeste se va a trasladar acá a la zona circundante del Antártico. ¿Ok? Ahora, con esta situación del cambio climático, hay una migración también de agua dulce, tanto del Ártico como del Antártico. Se espera que en el transcurso de 50, 100 años se modifique la salinidad del agua de mar. No sé qué va a generar en la distribución de los recursos. Pues saben que hay recursos que tienen tolerancia bastante estrecha a la salinidad. No te soportan cambios fuertes de salinidad. Entonces, pues, me imagino, de acuerdo a la teoría de Darwin, las especies se van a ir adaptando también a estas variabilidades de salinidad, ¿no? Bueno, habrá que ver qué sucede de acá 50, 80, 100 años, ¿no? Bueno, ya no lo veremos, pero nos quedaremos solamente con las especulaciones predictivas. Ya serán los nietos o hijos de los nietos que vean esos cambios. Pero ya Ingeniero, nosotros no... Sí, dime. ingeniero, la parte morada significaba... La parte morada ya tienes temperaturas próximas a temperaturas salinadas próximas a 31. Aquí está abajo, pues, justamente la zona de aporte de agua dulce, ¿no? Acá tiene la escala de salinidades. Entonces, ¿dónde se están dando las más altas salinidades? Justo donde el agua de mar circula permanentemente, está dando vueltas y la tasa de evaporación es alta. No hay aporte de agua para modificar la salinidad. Y ahí es donde estos islotes de basura también van dando vueltas.
Entonces la tasa de evaporación es alta en esta zona. Igual acá. En el mar Mediterráneo, pues ya ni hablar. La tasa de renovación es escasa. Entonces la salinidad pues, sobrepasa los 38, llegando a 39 unidades prácticas de salinidad. Son mares cerrados. Igual acá. En esta zona de acá. Acá la salinidad es baja por la actividad pluvial. Incluso vean, acá es tanta el aporte que se tiene de la desembocadura del río Amazonas que te modifica la salinidad. Este es la descarga del río Amazonas, esta de acá. Este color morado que ustedes ven acá. Y acá también. Estas zonas son descargas de grandes ríos, igual acá. Ya pues acá ya son mares interiores de baja salinidad. Ok, claro. Any question? Todo claro, ingeniero. Ok. Vamos a la siguiente. Y acá tenemos una imagen parecida a la de temperaturas. Y ahí pueden localizar dónde se dan los máximos de salinidad. Justo se dan cuenta en ese núcleo que da dando vueltas que hemos visto en la imagen anterior. Se da el máximo de salinidad. Justo frente al Pacífico. 36,5. Y es coincidente con la imagen que tenemos acá. Acá se da ese 36,5. Acá la tiene. Y al otro lado tiene el 37. Acá. Está el 37. Igual en el hemisferio norte. Y en el Atlántico. También van a tener los máximos. Oh. Y si nos vamos al Mediterráneo, aunque no se ve acá el Mediterráneo, ¿no? No se ve, no se observa. Van a tener los récords de salinidad máxima, ¿no? Entonces ya es coincidente la imagen de colores con la distribución de valores de salinidad, ¿no? Y los mínimos de salinidad se están dando acá, justo lo que habíamos visto, 33 en la zona de Panamá. Así como a nivel de distribución vertical, la temperatura tiene una sinuosidad. Acá también la salinidad tiene esta sinuosidad particular. Hay un cambio, un descenso brusco la salinidad. Luego hay un ascenso. Todavía tenemos un descenso más amortiguado, un ascenso y luego cae en su conducta normal. A esta figura le llamamos haloclina. Y si nosotros colocamos la haloclina al costado de la termoclina, hay coincidencias en donde se presentan estos cambios tanto de la salinidad como de la temperatura. Y ahí tienen también las variaciones en función a las latitudes
tanto en el Atlántico, Pacífico y en la zona de los trópicos de la haloclina. Igual que en las latitudes altas, la haloclina es menos perceptible. En las latitudes medias es bastante bien definidas. En las zonas de los trópicos no presenta, digamos, esa configuración que presenta las latitudes medias, ¿no? Ahora también hay diferencias entre el Atlántico y el Pacífico. Ahora sí, el término de densidad. ¿Qué es la densidad? Brian, ¿qué viene a ser la densidad? Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí te escucho, Brian. La densidad es como la unidad de medida entre la masa y el volumen. Así es, efectivamente, esa correlación que existe entre masa y volumen. Entonces nos vamos hacia la densidad del agua dulce. ¿A qué temperatura se da la mayor densidad? Ese es del agua dulce. Próxima a 1, ¿no? Pero como ya es variación del cuarto o quinto decimal, por eso a esa temperatura se dice que la densidad del agua dulce es igual a 1. ¿A qué temperatura es? 4 grados. 4 grados centígrados. Así es, a esa temperatura se da la máxima densidad del agua dulce. Y aquí tenemos la densidad en función a la salinidad y a la temperatura. Entonces, la mayor densidad es igual, se va a dar a las temperaturas más bajas, ¿no? A cualquier salinidad. Igual, o sea, el que sea agua de mar no lo va a hacer especial en cuanto a su conducta respecto al agua dulce. Si en el agua dulce la máxima salinidad se da a 4 grados centígrados, en el agua salada se da que a menor temperatura se va a dar a mayor densidad. Entonces, en el caso del agua salada, por el contenido de sales que tiene, sí puede alcanzar mayores densidades a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. Por eso que en la industria pesquera ustedes van a utilizar para conducir el frío, ¿no? Ese término, tómenlo entre comillas, porque el frío no se conduce. Pero bueno, es un elemento que va a quitar calor, sí. Pero bueno, hablemos así, poniéndolo entre comillas. Para conducir el frío se utiliza salmueras, agua con sal. Entonces de esa forma podemos conducir agua
o soluciones salinas con bajas temperaturas que están por debajo de los 0 grados centígrados, -2, -3 grados centígrados, y el agua va a estar en forma líquida. Y de esa forma podemos conducir el frío y utilizarla para generar hielo en bloques, hielo en escamas o congelar pescado, refrigerar, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera se puede conducir el frío de un lugar a otro a través de soluciones salinas. Por ese conducto que ven en el gráfico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a ese gráfico antes de pasar a la siguiente? Así como la temperatura cambia, tiene una caída brusca que le llamamos termoclina, y en el caso del oxígeno, también estos cambios. En el caso de la densidad, también hay un incremento en su valor, así brusco. A eso se llama pignoclina. Es inverso a la conducta de la temperatura. La temperatura hemos visto que cae hacia la derecha. En el caso de la pignoclina, la densidad se incrementa, cae hacia la izquierda en el caso de la temperatura, y en el caso de la pignoclina se incrementa hacia la derecha, ¿no? Entonces ese es, digamos, si yo trato de correlacionar la pignoclina con la termoclina, ¿no? Por esta correlación, que a menor temperatura, mayor densidad. Entonces las correlaciones tienen que ser inversas entre la pignoclina y la termoclina. Si decimos que a menor temperatura, mayor densidad, entonces me tiene que dar esta figura. Y esta es también la variación en función a la localización. En el Ecuador, la pignoclina está muy bien definida. En los trópicos va reduciéndose esta definición, y en las latitudes altas, igual que la termoclina, se va perdiendo, ¿no? Es igual, si la temperatura se hace sin alteraciones, la pignoclina también va a ser resultado de la temperatura, sin alteraciones. Y aquí tenemos la distribución de estas densidades a nivel global. Entonces, ¿dónde se darán las menores densidades? Justo en la zona ecuatorial. Y las mayores densidades se darán en las zonas donde hay mayor tasa de evaporación. Entonces habrá una mayor concentración de sales. Entonces, la densidad va a estar en función de la salinidad y de la temperatura. A menor temperatura, mayor densidad. A mayor salinidad, mayor densidad. Hay una correlación directa entre la salinidad y una correlación inversa con la temperatura. Ok. Pasamos a la siguiente. Y estas son las variabilidades de la densidad en función a la temperatura y en función a la salinidad, lo que les estaba comentando, ¿no? Tienen en la zona tropical, en la zona ecuatorial
y en las zonas extremas, ¿no? Esto me va a permitir tener ya dividida el mar en forma vertical en 3 secciones: aguas superficiales, aguas subsuperficiales y agua del mar profundo. ¿Y quién va a ser la causante de esta frontera de las aguas superficiales y superficiales de las aguas profundas? La picnoclina. Y la termoclina, la que me va a definir las aguas superficiales de las aguas subsuperficiales. Ok, ahí nos vamos a quedar. Y retomamos con el primer grupo en 15 minutos, ¿les parece? De práctica. Sí, ingeniero, está bien. Ya, correcto. Entonces voy a tomar la asistencia un momentito. Entonces nos reencontramos dentro de 15 minutos. Son 2:31, 2:45.